pues somos tan hijas de Víctor Carranza como son los hijos de la señora Blanca. Tanto los hijos del matrimonio como los hijos extramatrimoniales tienen exactamente el mismo derecho. Esas par de piedras, Pura y Tena, era su tesoro mejor conservado. De que la solución a este asunto, a este conflicto jurídico, es a través de la conciliación. Hola, buenas noches. Muy pocas personas pueden decir que no han sido testigos o partícipes de alguna herencia dejada por algún pariente que fallece. La historia que les trae Crónicas RCN esta noche tiene que ver con la disputa por una de las mayores fortunas que exista en el país. Se trata de la herencia que dejó el cuestionado y controvertido zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, y que hoy se pelean sus 9 hijos, matrimoniales y extramatrimoniales. Esta es la primera entrega de esta controvertida fortuna de Carranza, Herencia Verde. Este hombre, quien pocas veces fue visto en público y compartiendo en familia, es Víctor Carranza, el que fuera uno de los más ricos y controvertidos esmeralderos del país. Es el último concierto ranchero de Vicente Fernández, su cantante favorito, al que asistió en octubre de 2012. Al lado del hombre que por más de 30 años forjó su fortuna en los socavones de la zona esmeraldera del occidente de Boyacá, está su esposa, María Blanca Carranza. Por primera vez se conocen imágenes inéditas del que fuera llamado el zar de las Esmeraldas. Crónicas RCN tuvo acceso a la intimidad del empresario de las Esmeraldas que generó tanto odios y amores, pasiones y celos, del hombre protagonista de la llamada Guerra Verde, el conflicto armado entre propietarios de minas que en los 80 dejó cientos de viudas y huérfanos en los yacimientos de la Gema en Boyacá. Pero la guerra que evitó, la guerra que de cierto modo ganó al mantener por 30 años una paz en la región, no lo blindó contra un conflicto que echaba raíces en su vida privada y que estaba destinado a perder. El de la herencia verde que dejó al morir y que hoy se disputan sus hijos de su único matrimonio y sus hijos extramatrimoniales. Pues es complicado, pero soy su hija. Pero igual confiamos en la ley. Yo pienso que la ley va a estar de nuestra parte. Que algún día las cosas tienen que salir porque finalmente pues somos tan hijas de Víctor Carranza como son los hijos de la señora Blanca. Catalina y Viviana llevan el apellido Carranza. Ellas, junto a Sandra Rusinque, aseguran ser hijas del zar de las Esmeraldas y, por tanto, reclaman parte de su multimillonaria herencia. Y la ley es muy clara en decir que tanto los hijos del matrimonio como los hijos extramatrimoniales tienen exactamente el mismo derecho. Desde que murió Víctor Carranza, el 4 de abril de 2013, estas 4 hijas extramatrimoniales reclaman ante la justicia parte de la herencia que hoy disfrutan la viuda y los hijos de Carranza. Y no ha pasado nada. O sea, ni siquiera han embargado todas las propiedades que aparecen en la lista de los inventarios, no se ha hecho la audiencia. Liliana Aguirre asegura haber sido compañera sentimental de Carranza durante 17 años. De dicha relación, según ella, quedó una hija, Juliana Carranza Aguirre. El tema específicamente mío es aparte de la sucesión, es unos alimentos a los cuales mi hija tiene derecho porque es estudiante todavía, los cuales se le han negado, los cuales la juez no se ha pronunciado, aunque ya se le pasó desde que se inició el proceso. Pero, ¿qué derecho les asiste a estas 4 mujeres que reclaman parte de la multimillonaria herencia verde que Carranza les dejó a su esposa María Blanca Carranza y 5 hijos que tuvo con ella?
Esta dura disputa legal en la que están enfrascados 5 hijos de un matrimonio y otras 4 personas de 4 relaciones diferentes se originó hace 50 años, paradójicamente, cuando el rico empresario de las gemas era apenas un guaquero. Víctor Carranza tenía 26 años. Había jurado hacerse rico en un socavón. Tenía la ambición y el aguante. Trabajaba también. Él se me embarraba también, venía embarrado, sí. Cuando arriba él iba y también le cascaba. Y tenía razones para esforzarse. Era papá de 4 hijos: Holman, Mary, Arturo y Víctor Ernesto, que había concebido con su prima hermana María Blanca Carranza. Después, cuando decide casarse con ella por la iglesia el 22 de junio de 1976, llega su 5.º hijo. Sus hijos legítimos, 5 hijos legítimos que existen, y la señora Blanquita como su legítima esposa. Carranza fue, según los que conocieron su rol de hombre de familia, un buen padre, un buen esposo. Veló por toda su familia, por cuanto fue el hombre ejemplar de su hogar. Los hijos. Una vez me puse con ellos a jugar de allí, eso hace muchos años. Yo en un tubo ponía los voladores y le mandaba, y nos mandaban voladores para que le mandaran por allá. Eso rompieron todas las tejas. Un rin allá, y yo también me puse los guantes. Sí, a boxear. Y ese día, ¿se acuerda uno porque él le echaba la risa y todo? Me gustaba apostar al fútbol y él hablaba sobre el fútbol y toda esa vaina. Poco a poco, Víctor Carranza se fue convirtiendo en un acaudalado minero, propietario de las más productivas minas de esmeraldas. Hace más o menos unos 43 años que he estado en la región de Boyacá, ya en lo que es el sector de las esmeraldas. Pues desde muy niño. Y también pues ya ahí empezamos trabajando, echando pala, y así salimos adelante con la voluntad de Dios. Con una fortuna personal asegurada, parece que llegaron las tentaciones. Otras mujeres, como lo recuerda su cocinero de toda la vida, Carlos Gaitán, conocido como Chivitas. Él tomaba, el fiestero mucho no era, pero sí le gustaba. El trago lo tomaba, eso fue que lo más lo fregó, el trago, que él tomaba mucho aguardiente. Sí, el aguardiente él lo fregó harto. En vez de me llegaban en carro a las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo y ya sabía, él llegaba y me tiraba una piedra a la puerta al duro, porque yo dormía de frente a la pieza de él, una pieza pequeñita, sí señor. Él llegaba y tiraba una piedra para que yo me despertara. Pero ¿qué? Cuando llegaban yo ya estaba levantado muchas veces. 2 de la mañana, 1 de la mañana. Llegaba con amigos tomados y todo. Pero parece que esos aguardienticos también dejaban ver una faceta quizás desconocida de Víctor Carranza. Una persona demasiado sentimental, pero ponía esa barrera y la forma de él sacar la parte sentimental era cuando había tomado. Ahí sí se le podía ver el lado romántico. Un ser humano muy bueno. Montado en yeguas de paso fino, recorrió ferias ganaderas y reinados en muchos pueblos del Magdalena Medio. Eran los tiempos de la bonanza, en que compraba tierras hasta donde daba la vista y fundaba ganaderías extensivas. En el Tolima, donde compró tierras y gozó de sus fiestas a finales de los 60, hizo también sus primeras conquistas fuera de casa. Una de aquellas amigas fue Beatriz Ocampo, con quien tuvo una hija, Sandra Rusinque. Pero los devaneos de Carranza no terminaron ahí. Al llegar a Honda, en el Tolima, en 1971, tuvo una relación sentimental con Inírida Patiño, la hija de uno de los contratistas del pueblo. De esa relación quedó Catalina Carranza.
El llamado zar de las Esmeraldas pondría sus ojos en 1979 en quien era considerada para entonces la gema que adornaba las mejores fiestas de los pueblos, Mariela Rubio. Con Mariela Rubio tuvo a Vivian Carranza, hoy una mujer de 33 años, quien, según ella, tiene vivos recuerdos de sus padres. Mi mamá en el año 79, 80, no sé, creo que en el 80, la eligieron reina de la ganadería. Entonces ella, como era la reina, la invitaron a abrir una feria en Mariquita, Tolima. Ella era la que cortaba la cinta y abría la feria. Y ahí en ese momento conoció a mi papá. Se lo presentaron y bueno, él empezó a pretenderla. Con el tiempo, la mayor debilidad de Carranza fueron las mujeres jóvenes. Bueno, yo conocí a Víctor Carranza en Bogotá, en un restaurante, me lo presentó un amigo. Liliana Aguirre habla de su encuentro con Carranza en 1987. El multimillonario esmeraldero tenía 54 años. Y digamos que ese fue el primer encuentro que yo tuve con él. Y ya después nos seguimos hablando y seguimos charlando. Luego de 2 años de noviazgo, tuvieron, según Liliana Aguirre, a una hija. Ella recuerda que el empresario de las Esmeraldas recibió la novedad sin mayor entusiasmo. Normal, o sea, nada. Bueno, sí, estás esperando, listo. Vamos a tener un hijo, pero no... Ni la gran fiesta, ni el gran desastre porque vamos a tener un hijo. Normal. Pues de entusiasmarse, pongamos, o sea, contextualicémonos. Un hombre de 56 años que ya tiene 8 hijos, entonces no creo que sea como mucha fiesta que tener un hijo más, ¿no? Un hijo más o un hijo menos le daría igual. Varias de las mujeres con quienes, según ellas, el esmeraldero más poderoso del país sostuvo relaciones sentimentales y tuvo varias hijas, mostraron estas cartas que Víctor Carranza les enviaba. Negrita, no sabes la felicidad que me proporcionan tus cartas. Esta carta se la envió en 1998, cuando estaba en la cárcel, acusado de paramilitarismo, a su entonces compañera sentimental Liliana Aguirre. Leo de nuevo tus cartas y siento el deseo inmenso de tenerte a mi lado. Todo es en vano. Qué nostalgia. Sin poder abrazarte, besarte, perderme contigo en lo más recóndito del universo, solo los dos para siempre, alejados de este mundo ingrato. En la correspondencia, tarjetas y esquelas, se descubre una faceta desconocida de este minero rudo, de carácter taciturno. En esta otra misiva, escrita de su puño y letra, se despide de una de sus compañeras con afectuosos dibujos. Mi amor, con estos significativos símbolos, quiero decirte cuánto te amo. Espera y listo, comunique Torre 118,8, buen vuelo. 118.8, feliz día, muchas gracias. 464. Gracias, comandante. Sin embargo, son los pocos recuerdos que estas 4 hijas extramatrimoniales conservan del multimillonario esmeraldero. En ese momento, pues, a esa edad yo no entendía pues lo importante que iba a ser hoy en día haber venido en esa ocasión. Porque fue solamente esa vez. Y lo guardo en mi memoria como uno de los mejores recuerdos que tengo con él. Privilegiada de que él me haya traído, la verdad. La mayor parte del tiempo, Carranza lo dedicaba a sus minas, a sus fincas, donde convivía con su cuerpo de seguridad y con, por supuesto, su cocinero personal. Un genio muy bueno, él no molestaba por la comida ni nada. Las comidas que le gustaban a él era, pongamos, una pata blandita con alberja, habichuela, papa criolla y arroz, era la comida que él prefería. El desayuno era caldo de costilla. Caldo de costilla, todos los días le daba uno de caldo de costilla, él comía. Su cocinero, Carlos Gaitán,
a quien llamaba Chivitas, era el encargado de vigilar que a Carranza nadie lo fuera a envenenar. Pongamos, yo le cocinaba unos chorizos que traía de su tamerchán y él en sus palabras decía, échale primero al perro. Él llegaba y yo colgaba los chorizos ahí frente al comedor, ahí donde es el comedor. Y él decía, antes de servirlos, de prepararlos, échale al perro primero. Pero la disputa entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales por una fortuna que alcanza los 3.700 millones de dólares será larga y apenas empieza. Será una guerra en los estrados judiciales. Esperen al regreso. Lo veo claramente dos inventarios. Uno tiene como 25 propiedades y otro tiene 130. Doña Blanca traslada a 4 de sus 5 hijos esos bienes. Yo aquí he sido una de las personas más investigadas del país. Los 9 hijos que dejó Víctor Carranza, 5 del matrimonio con su prima María Blanca Carranza y 4 más con varias compañeras sentimentales, se enfrascan en una fuerte pelea jurídica por una de las mayores herencias del país, que alcanza los 3.700 millones de dólares. Pocas veces invitaba a sus compañeras a las fiestas, para las que acostumbraba contratar famosos mariachis. O sea, si me dices que fue Vicente Fernández y yo no estaba ahí, me muero. No, yo nunca vi, vuelvo y te digo, nunca vi a ningún personaje más allá del vallenato del pueblo, del que toca la guitarra, no, es que ni siquiera eso. La imagen pública que le preocupaba proyectar a Carranza era la del campesino trabajador, la del hombre de familia, según lo confirma su abogado. Como persona honorable e intachable, tanto personal como social, y siempre ha sido una familia honorable, honesta, trabajadora, de gran aporte para la sociedad y para la comunidad. A quienes parecía darles mucho más tiempo que a sus hijos, era aquellos que lo buscaban en las minas. Gente de aquí en la región, por ahí que necesitaban plata para los hijos que tenían en la universidad y estaban retrasados en los pagos, entonces venían a pedirle. Él les daba plata, me consta que él les daba plata. Él me decía, échele harto a la olla, para que no le vaya a faltar. Adelante mío les daba plata. Sí. Mientras tanto, según lo cuentan sus hijas, a ellas no las descuidaba. Velaba económicamente por su educación y manutención. Crecí, no voy a decir que con necesidades. Mi papá siempre fue un hombre muy responsable. Nunca tuve necesidades, pero tampoco tuve, digamos, lujos o cosas extraordinarias. Tuve una infancia normal, jugando normal, asistiendo a colegios normales. Una niñez feliz y normal. Era un hombre común y corriente, normal, sin ostentaciones, sin carros así espectaculares, ni nada que se salga de lo común, ¿cierto? De todas formas, digamos, hay un mito y una leyenda urbana sobre lo que puede hacer Víctor Carranza o lo que pudo ser Víctor Carranza o cómo eran los baños de Víctor Carranza, por ejemplo. Pero si tienes la oportunidad de ver las casas y de ver la vida que llevaron, una vida demasiado sencilla. Y todo lo hacía Carranza al margen, a ratos y en limitados momentos. Él fue una vez a mi colegio, fue 2 veces. Una vez fue a un bazar y a una fiesta de fin de año de bachillerato. Él estuvo allá en el colegio y se sentó normal con todos, con los profesores, con todos. Catalina Carranza, quien dice ser hija del empresario de Esmeraldas, recuerda haber compartido con él unas vacaciones en 1988. Él estaba en mi casa, sí. Se movilizó a la finca y me dijo que si quería ir. Yo le pedí permiso a mi mamá y fui y me vine. Y nos vinimos los 2 solos, pues con el piloto, pero veníamos los 2 solos. Me acuerdo que estuvimos acá, almorzamos y nos devolvimos el mismo día. Yo, la verdad, me metí al cuarto de él a ver películas.
porque pues él andaba en sus cosas y yo, niño de 13 años, pues ¿qué más puede hacer? Vivian Carranza también recuerda haber hecho un recorrido con Víctor Carranza a estas tierras en los llanos orientales que hoy reclama como suyas. Duramos como unos 15 o 20 días también en el llano. Me acuerdo que teníamos que cruzar el río Meta. Yo le tenía pues pánico a cruzar el río Meta. Justo el día anterior a un señor lo había picado una raya y yo vi cuando el señor le estaban haciendo las curaciones y yo decía, Dios mío, y él, vamos caminando y yo, papá, la raya, eso no pasa nada, arrastra los pies, no pasa nada. Yo estaba muerta de susto. Me acuerdo que me le pegué a la espalda y le decía, me cargas. Me decía, usted está muy gorda, yo no la puedo cargar, tiene que caminar, yo no la puedo cargar. Sandra Rusinque, quien no fue reconocida como hija por Víctor Carranza, pide hoy, luego de la muerte del zar de las Esmeraldas, tal reconocimiento. Estas imágenes con el empresario de las minas a orillas del río Magdalena son los pocos recuerdos que tiene para sustentar su exigencia. A pesar de la insistencia, no quiso dar su versión a Crónicas RCN sobre su relación con quien llama su padre. Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, fue procesado por vínculos con grupos paramilitares. En uno de los momentos más difíciles para este hombre, cuando fue encarcelado en 1998, acusado de patrocinar grupos paramilitares. Yo aquí he sido una de las personas más investigadas del país. Lo acompañó tal vez su amiga sentimental más leal, Liliana Aguirre. Eso fue en febrero del 98, lo detuvieron y salió en diciembre del 2001. Todo el tiempo acompañándolo, todo el tiempo visitándolo, estando con él. Estuvo primero en la Sijín, después estuvo en el DAS, todo el tiempo con él. Pero, ¿cómo se las arreglaba Liliana Aguirre para que la esposa de Víctor Carranza, María Blanca, no la sorprendiera en dichas visitas? Bueno, los primeros días fueron muy difíciles porque mientras él se organizaba, mientras sabía cómo era, digamos, cómo podían ser las visitas, yo iba todos los sábados, estaba allá, inclusive me acuerdo que me cogió un 25 de diciembre y un 1 de enero, en donde tuve que estar allá todo el día acompañándolo, porque yo iba a visitarlo los sábados, las visitas de él eran los sábados y los domingos. Un día, esposa y querida se encontraron en la celda del hombre que amaban. Creo que como 2 veces que de pronto yo estaba ahí, llegó ella y pues yo me fui y ya, pero no así nada de escándalos ni nada. También, varias veces, según Liliana Aguirre, se encontró con los hijos del matrimonio de Carranza. No, desagradable no. Con los hijos de él sí, muchísimos encuentros porque igual si él estaba allá estaban sus hijos, sí, pero normal. Pero estos difíciles encuentros parece que nunca incomodaron al esmeraldero. Nunca, le parecía normal. Antes de su detención y después, cuando recupera su libertad en diciembre de 2001, Víctor Carranza comenzó a mostrar los estragos del cáncer que venía padeciendo. Pues imagínese uno ver a mi papá como tan enfermo. Eso es muy duro. Y una persona lo cuenta, pero solamente hasta que uno lo vive, no entiende cómo es ese dolor. No sé, pero yo la verdad ni en ese momento ni estaba pensando eso. Yo solo estaba viendo que mi papá estaba muy enfermo. Desde entonces, la esposa de Carranza, María Blanca, y sus 5 hijos cuidaron al esposo y al padre enfermo. Restringieron sus visitas y de este modo, sus otras compañeras e hijas no pudieron verlo más. Yo hacía 2 años no lo veía. Había hablado con él por teléfono, pero las últimas veces siempre estaba ocupado, o solamente como para el Año Nuevo, la Navidad. Pero Vivian Carranza no dio su brazo a torcer. A veces no lo comunicaban ese día hasta el siguiente día, pero después de 4, 5, hasta 10 llamadas en un día insistiendo para poder hablar con él, porque ya la comunicación estaba como muy restringida. No sé por qué motivo ya era tan difícil hablar con él. Durante un poco más de 10 años,
estas 4 hijas de Carranza se vieron alejadas de su padre. Yo pienso que él estaba muy enfermo y pudieron haber pasado muchas cosas. Todos los hijos por fuera de su matrimonio quedaron por su cuenta. Las pocas veces que trabajé fuera del lado de mi papá, trataba de ocultarlo, pero finalmente pues no era tan fácil. Duraba un tiempo donde la gente no sabía y finalmente se daban cuenta. Sí tenía sus consecuencias. Según Catalina, por ser una Carranza, sufrió estigmas. Pues ya no era lo mismo, ¿no? Ya sí era uno señalado. Pero sí es hija del señor Carranza que hace aquí trabajando, entonces me tocaba ponerme casi a contarles mi vida personal de que a mí sí me tocaba trabajar. Finalmente, el 4 de abril de 2013, el cáncer de pulmón le gana la partida al llamado zar de las Esmeraldas. Atención, murió Víctor Carranza. El zar de las Esmeraldas estaba hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenía cáncer que se extendió a órganos vitales. La muerte del esmeraldero desata una puja entre los hijos de su esposa y las hijas de sus compañeras sentimentales por su multimillonaria herencia. Sería una guerra de abogados por una de las sucesiones más cuantiosas del país. Por un lado, el abogado Alirio Roa, quien representa al grupo Carranza Carranza. Como abogado de la familia Carranza Carranza, he procurado en todo momento y en nuestras reuniones convencer de que la solución a este asunto, a este conflicto jurídico, es a través de la conciliación, del diálogo y de llevar esto a una notaría para que llegue a su feliz término y cada quien sepa qué le correspondió realmente. Y por el otro, las hijas extramatrimoniales representadas por el jurista Omar Suárez. Representando a 3 de las hijas extramatrimoniales de don Víctor Carranza. Ellas son Iliana Catalina Carranza Patiño, Vivian Andrea Carranza Rubio y Gina Juliana Carranza Aguirre. Son nuestras 3 clientes. La herencia dejada por Víctor Carranza está calculada en más de 2 billones de pesos. Es decir, unos 3.700 millones de dólares, compuesta por lujosas propiedades como este edificio de apartamentos, ubicado en un exclusivo sector en el norte de Bogotá. Haciendas en las mejores tierras ganaderas en Puerto López, Villavicencio y Puerto Gaitán, en los llanos orientales. Millones de cabezas de ganado. Sitios de descanso en el Magdalena Medio, como las haciendas El Recreo y El Remanso, en Honda, Tolima. La fortuna del fallecido magnate de las Esmeraldas también está representada en ambiciosos proyectos como esta clínica que hoy permanece en ruinas. Aquí, Víctor Carranza pensaba construir una ciudadela, con hoteles, zonas comerciales, sitios de descanso e incluso un pequeño aeropuerto. Carranza también dejó para sus herederos esta finca ubicada en la sabana de Bogotá, dedicada al ganado y a la producción de lácteos. Pero las joyas de la corona de esta herencia verde son las 2 gemas, Fura de 5 libras y Tena de 2 libras, las esmeraldas más grandes del mundo, avaluadas en 2 billones de pesos. Los hijos extramatrimoniales de Víctor Carranza han denunciado la insólita desaparición de estas 2 gemas dentro del inventario de la herencia. ¿Qué pasó con Fura y Tena? Se teje toda una leyenda, ¿no? Hay quienes dicen que
no existían, hay quienes dicen que efectivamente existen, pero ya no están en Colombia. Los hijos extramatrimoniales de Carranza aseguran que fue la esposa del zar de las Esmeraldas, María Blanca, quien tuvo que ver con la suerte que corrieron dichas gemas. Hay quienes dicen que existen en Emiratos Árabes, que se dio la transacción, otros dicen que en Hong Kong, pero será responsabilidad del administrador de los bienes, es decir, doña Blanca, señalar qué pasó con esas piedras y dónde están. Pero Alirio Roa, abogado de los Carranza, sostiene que Catalina, una de las hijas extramatrimoniales, debe responder por el paradero de Fura y Tena. Es su propia hija, Iliana Catalina, quien laboraba para don Víctor en la zona franca, y ella tuvo el conocimiento de que esas esmeraldas él las sacó del país. Catalina Carranza rechazó los señalamientos del abogado del grupo Carranza. No está. Y no tenemos conocimiento de dónde están. Nosotros no tenemos conocimiento de dónde están. Esta situación generó dudas entre las herederas de Carranza, pues creen que faltan bienes en el inventario de la herencia. Nos dedicamos a hacer un rastreo. En ese rastreo hemos encontrado 130 propiedades, sin contar acciones de las sociedades del pedazo que representaba pues mi papá. Se tuvo que desarrollar una labor investigativa de bienes en las cuales hay participación accionaria de doña Blanca y de don Víctor, que es parte de la sucesión, y que ellos han dicho o han manifestado que dichos bienes desconocían su existencia. El abogado de los Carranza, Alirio Roa, cree todo lo contrario. Los únicos bienes que a mi juicio como jurista debo señalar deben ingresar a la sucesión son los bienes propios de don Víctor, que se limitan a 2 bienes, si no estoy mal, ubicados en Melgar, Tolima, y los demás son bienes sociales, es decir, adquiridos dentro de la sociedad conyugal conformada por doña Blanquita. Para Catalina Carranza, las cosas están claras. Yo veo claramente 2 inventarios. Uno tiene como 25 propiedades y otro tiene 130, entonces pues eso sí ya que lo juzgue el juez. Se refiere a la juez tercera de familia, que está a cargo de este explosivo proceso de sucesión y que, según los hijos extramatrimoniales, deberá definir si la esposa del zar de las Esmeraldas, María Blanca, trató de ocultar bienes. El señor padre de mi cliente, Víctor Carranza, él manifestó antes de fallecer en una entrevista que le dio a los medios de comunicación que esas par de piedras, Fura y Tena, era su tesoro mejor conservado. Dentro de estos bienes que fueron trasladados en su dominio a los hijos de doña Blanca, a 4 de los 5 hijos, toda vez de que uno de ellos, sin saber por qué razón, no lo incluyeron en ese traslado de bienes. Será materia de investigación. Doña Blanca traslada a sus otros 4 hijos, a 4 de sus 5 hijos, esos bienes. ¿Qué bienes incluyen? Incluyen tal vez los bienes inmuebles, las propiedades rurales más valiosas y los paquetes accionarios más valiosos para ellos. Roa, el abogado de los Carranza, sostiene que en este traspaso de bienes y propiedades no hay nada ilegal. Jamás después de fallecido don Víctor se adelantó un acto ilegal. Una cosa es que se habían firmado escrituras, posiblemente alguna, o no recuerdo, y se haya llevado al registro de pronto posterior, pero eso no significa que el acto no estaba perfeccionado. Ya lo del registro es una formalidad que se debe cumplir. Una de estas escrituras generó dudas en la defensa de las hermanas Carranza, es decir, las reclamantes hijas extramatrimoniales.
Crónicas RCN consultó al experto en documentos forenses Andrés Guzmán para establecer la autenticidad de la supuesta firma de Carranza en el mencionado traspaso de bienes. Encontramos que efectivamente la firma dubitada, es decir, la firma que analizamos, la que se supone no es verdadera, es una firma de una persona mayor, de una persona que es senil y que adicionalmente a eso puede tener algún tipo de problema físico o neurológico. Dentro de los estudios periciales que normalmente se hacen en estos casos, se debe tener en cuenta que las personas con el transcurso del tiempo cambian su forma de firmar. Una persona cuando tiene 30 años, cuando tiene 20 años y cuando tiene 60 o 70 años y tiene algún tipo de enfermedad, ha perdido motricidad y en ese orden de ideas pues va a firmar de una forma distinta. Así las cosas, pues para poder hacer un cotejo técnico de las dos firmas, tendríamos que tener firmas que sean del mismo tiempo, de la misma época temporoespacial o escritura de él. Así las cosas. Sobre la autenticidad de este documento, cabría muchos alegatos. Para Liliana Aguirre, la última compañera de Víctor Carranza, hay irregularidades en el proceso. Yo como ciudadana común y corriente que tengo un desarrollo cognitivo promedio, para no decir que puedo pensar muchísimo más de lo que es, sí, al parecer sí. No es normal que la señora juez haga una citación y en el momento en que la citación sale y no da ningún tipo de explicación, simplemente se canceló y ya. Lo mismo sostiene Catalina, una de las herederas. Pues dentro del poco conocimiento legal que yo tengo, porque no soy abogada, pareciera que las cosas van muy lentas. Por eso nosotras decidimos colocar vigilancia judicial y está en ese proceso. En este momento, de hecho, estamos esperando un término que se vence para que el Consejo se pronuncie frente al aplazamiento injustificado de la audiencia y será él el que tendrá que pronunciarse al respecto. Pero este proceso, al parecer, se enreda cada vez más. Recuerdan a Sandra, la hija del zar de las Esmeraldas, quien no lleva su apellido, pues no fue reconocida por Carranza. Ella no pudo hacer parte del grupo de los hijos reclamantes. La señora Sandra Rusinski no fue durante la vida de don Víctor Carranza reconocida como hija de manera legal, aunque sí socialmente. Por ello, ella no pudo hacer parte del patrimonio autónomo que las tres anteriores hijas que ya hablamos constituyeron. Pero Sandra no se cruzó de brazos ante la posibilidad de ser dueña de una de las más grandes fortunas del país. Ante el Juzgado Tercero Civil de Bogotá, Sandra aportó una prueba ADN para que luego de 42 años la justicia determine si es o no hija del zar de las Esmeraldas. Aportó la prueba de ADN que efectivamente resulta que no es hija de quien aparece en su registro civil como su padre y ahora se espera el momento en que la señora juez tercera ordene y decrete esa prueba. Al parecer, los hijos matrimoniales de Carranza no han sido citados por la juez para practicarse la prueba de ADN. Hasta el día de hoy no lo han hecho. Pero tengo entendido por manifestaciones hechas por dos de ellos que me hicieron personalmente, que una vez fueran citados, acudirían sin demora alguna. Víctor Carranza fue consciente antes de su muerte de resolver el enredo de su supuesta paternidad. Él también me ordenó que una de sus 4 hijas extramatrimoniales no tenía su apellido, no estaba reconocida. Y como no estaba reconocida, me pidió que le ayudara para que se iniciara el proceso de investigación de la paternidad en ese momento. Desafortunadamente a los poquitos días, por qué no decirlo 8 días, 5 días, fallece y no hubo la oportunidad de dar inicio al proceso. Sandra, por su parte, sabe que por sus venas corre sangre de aquel hombre que un día la llevara de paseo por el río Magdalena.
Pues somos